Momento de dedicar tiempo a Dios, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de Dios siempre. Dice la Biblia que ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, porque daremos cuenta en aquel gran día. Mucha la gente se ha acostumbrado a usar palabra ociosa, palabra que no ha sido meditada y pues ha sido ociosa, se ha dicho sin sin, sin aprovechamiento, haciendo declaraciones que pues ni siquiera se imagina de las consecuencias que pueden ocasionar. Por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás juzgado, dice la palabra de Dios. Pero vamos a hablar de un tema muy importante que es aquí las revelaciones, el Dios sobrenatural. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas a Dios, Dios te va a enseñar cosas grandes y ocultas que no le es dado al hombre conocer o saber, ni la ciencia ni el entendimiento humano ha podido descifrarlas porque se han de interpretar espiritualmente, y sobre todo aquellas personas que pues tienen a Dios y que temen a Dios y que sirven a Dios y que buscan a Dios con todo su corazón. Aquí podemos estar involucrados en cuestiones de que mucha de la gente dice cuál es la verdad. Decían, le preguntaban a Jesús qué es la verdad. Le decía que el hombre que lo juzgó, Pilato, cuando fue Jesús uh, acusado eh, por aquellos hombres que por envidia y con maldad lo habían sido entregado y lo habían azotado y lo habían entregado para que lo crucificase, habían incitado a la multitud para que lo matase. Bueno, respecto a la verdad, pues cada quien tiene una verdad dependiendo de las circunstancias en las que vive, pero ante toda verdad o el hombre que pueda tener una verdad, para otros puede ser una mentira, o para otros simplemente con la convicción o la seguridad que se habla puede representar una verdad o una mentira prácticamente. Más sin embargo, el único que tiene la verdad absoluta es Dios, y pues obviamente que para muchas personas una verdad puede ser una mentira, y para otras personas esa mentira puede ser una verdad. Así es de que tendremos que sujetar todas esas verdades a la única y exclusiva verdad, que es la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Y respecto a cosas que ojo no vio y oído no oyó, y cosas que el hombre no le ha estado a conocer porque se ha de discernir espiritualmente, o Dios tiene que darle un don de ciencia, un don de conocimiento, un don de conocimiento de lo profundo de Dios, de sus revelaciones, de la interpretación auténtica y genuina que Jesús ha preparado respecto de su palabra, respecto a la Escritura. Podemos ver y volver a ver y compartir a lo que Dios hace y está haciendo en nuestros últimos tiempos. Más sin embargo, hay gente que tiene una relación estrecha con Dios, una relación directa con Dios en todo su corazón, en toda su mente, en todo su ser, porque viven para Dios, porque piensan en Dios, porque están viviendo para Dios, porque el que vive para Dios vive en la luz y anda en la luz y practica la luz y practica la palabra. Que anda en tinieblas, anda en las tinieblas, anda en la oscuridad, porque no practica la palabra de Dios. Sin embargo, quien practica la palabra y quien vive en la palabra, quien ora, quien lee la Biblia, quien busca a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda la profundidad de su ser, Dios recompensa y es galardonador de aquel que le busca. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios y Dios te da ese don que le dio a ciertos apóstoles, y de los cuales podemos ver y entender los secretos de Dios. Por ejemplo, vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versos del 12 en adelante. Dice, bueno, voy a leer el 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles os extraviaba, llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el mismo Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno de nosotros le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu. Y hablamos de la palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Palabra de ciencia que discierne la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y les revela acerca de que hay dones espirituales en las personas que sirven a Dios. Y Dios puede derramar un don en la vida de aquel que le sirve de corazón. Bueno, y uno de esos dones puede ser el don de ciencia, en otros el don de fe, en otros el don de sabiduría, en otro el hacer milagros y bueno, sanidades, dones, espíritu, y se mueve a otros fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu y a otro hacer milagros y a otros profecía y a otros discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el apóstol Pablo habla de que Dios puede por medio de su Espíritu Santo llenarte, sellarte, hablar en lenguas. Puedes quizás, si Dios te da ese discernimiento de espíritu, si Dios te da esa interpretación de lenguas, si Dios te da el hacer milagros, o si Dios te permite profetizar, si Dios te permite orar por los enfermos y sanar, que sanen las personas, el don de sanidades, si Dios te permite conocer los misterios de Dios en la ciencia, en lo más profundo de Dios. Muchas de las veces somos muy emocionales, nos basamos mucho prácticamente en lo visible, o sea, en lo visible, pero no nos basamos en cuestiones invisibles. Y el don de ciencia y el don de sabiduría actúan muy de la mano y pues ahí sí se describe precisamente lo espiritual. Normalmente la gente que no cree, dice la palabra de Dios, que Jesús dice que se hizo por los que no creen, porque muchas de las personas, así como aquel apóstol decía, bienaventurados los que no viendo han creído. Y hay gente que tiene necesidad de ver para creer. Entonces uno de ellos se anda, mete tu mano en mi costado. Jesús le reprochó su incredulidad. ¿Por qué? Porque no creían. Entonces muchas de las veces la gente necesita algo visual, algo para creer. Entonces en don del Espíritu que Dios da por medio de ciencia y por medio de sabiduría, Dios te revela, te da revelaciones. Al apóstol Pablo le dice el 12, dice que le aconteció una situación, dice que el Espíritu Santo, y pues a él le dio esta capacidad, dice, porque así como en el cuerpo uno, y tiene muchos miembros, el cuerpo es uno, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. Fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, fuimos lavados con su sangre, fuimos sepultados en las aguas del bautismo, completamente sumergidos, ¿verdad? Pues este es el bautismo que Jesús y los apóstoles practicaron y que enseñaron, y que pues inclusive hasta Juan el Bautista bautizaba en agua, y eran sepultados, eran bautizados completamente, eran sumergidos completamente en agua. Entonces vemos aquí que fueron participantes del bautismo de un mismo espíritu, de un mismo bautismo, pero también del bautismo del Espíritu Santo, que fue el que selló la vida del cristiano y que lo llenó de ese don sobrenatural.
Y recibiréis el don del Espíritu Santo, dijo el apóstol Pedro, a todo aquel que fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Entonces, Pablo nos dice, nos hace una recomendación y dice, no quiero que ignoren acerca de esto. Dice 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y el 17 dice, si todo el cuerpo tiene ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo Dios nos está preparando para que de una u otra manera conozcamos cuáles son esos dones sobrenaturales y esa ciencia de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando te ibas a imaginar que por ser cristiano y por servir a Cristo y por recibir su Espíritu Santo, por ser bautizado en el nombre de Jesucristo, por vivir la vida cristiana, por leer la Biblia, por santificarte, ibas a recibir un don sobrenatural y que ibas a ser sellado con el bautismo del Espíritu Santo. Juan el apóstol, Juan el Bautista dijo, viene uno tras de mí, el cual nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese fuego ha caído sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, tú y yo podemos levantarnos y erguirnos y sentirnos orgullosos de que Cristo ahora vive en nuestras vidas. Y ahora podemos ser participantes de su gloria. Es decir, podemos participar de esos dones porque somos el cuerpo de Cristo. Por medio de nosotros, Cristo puede hacer milagros, puede sanar enfermos. Por medio de nosotros, Cristo puede hacer cosas porque somos su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y obviamente que Cristo viene por un cuerpo, una iglesia sin mancha ni arruga, es decir, no viene por una denominación o una religión, una vida religiosa. Hay más religiosos que cristianos, son más religiosos que gente genuina que sirve a Dios. Jesús le dice a Timoteo y habla y dan testimonio a Timoteo. Y Pablo dice, la fe no fingida, la cual recibiste, le dice a Timoteo, de tu madre la odia y Eunice. Entonces vemos a Pablo reconociendo una fe no fingida. Quiere decir que en estos tiempos hay fe fingida. Y hay cristianos que imitan a otros cristianos. Hay cristianos que ven un programa y hablan igual que esas personas pero en realidad son imitación, no son cristianos genuinos, porque el cristianismo se vive, el cristianismo se demuestra día con día, prueba a prueba, como Job cuando fue probado por Dios, fue probado, fue tentado, todo pasó. Mismo Jesús fue tentado, una tentación usted recuerde cuando fue tentado por el enemigo. Y así vemos que el cristiano pasa por mucha tribulación, por mucha angustia, por mucha prueba, y no tanto aquellos que tienen fama, prestigio, poder, que tienen economía, que están resueltos en todo, no tienen sufrimiento, no pasa nada de eso. Pues ahí es donde se ve pues la diferencia entre el cristiano real y el que no. Por eso ser cristiano es ser perseguido, ser cristiano es no ser aceptado, es no ser querido, es ser rechazado. Jesús fue rechazado, la gente crujía sus dientes contra Jesús. Muchas veces al cristiano no hay aceptación. Entonces nuestra ciudadanía está en el cielo. A Jesús muchas de las veces lo juzgaron, y a muchos cristianos nos juzgan de locos, los juzgan de muchas cosas, pero ¿sabes qué?
Si tú estás viviendo o padeciendo por causa de Cristo, todas estas cosas, quiere decir que estás en el camino correcto, que estás sirviendo a Cristo, le estás entregando tu vida a Cristo. No una vida religiosa, porque es muy diferente la vida religiosa, donde te reconocen todos los hombres, te tienen aquí en la mano. ¿Por qué? Porque eres quien da más, el que aporta más, el que tiene dinero para apoyar, el que tiene muchas cosas que pues le suplen la necesidad. Y mientras tú des eso, pues sí, vas a servir y vas a hacer, pero el día que tú no tengas nada de eso y quieras andar, Jesús le dijo a aquel hombre que era rico, le dijo: anda, vende todo lo que tienes y entonces ven y sígueme. Repártelo a los pobres, le dijo, ven y sígueme. Entonces Jesús quiere enseñar al cristiano, al ser humano, a vivir un cristianismo que sea lleno del Espíritu, lleno de los dones del Espíritu Santo, lleno de ese Espíritu Santo para ser instrumento en las manos de Dios. Quiere revelarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces.